Si hay algo que me guste de leer es que el libro que esté leyendo me haga pensar, que por las situaciones o personajes o acciones o en el contexto en el que se está desarrollando la historia haga que mi mente se active y me haga pensar en una idea o en una situación o que me recuerde algo que he visto y que de cierta manera me haga analizar el libro, me haga analizar lo que está pasando, me haga pensar en cosas que bien no hubiese pensado si no hubiese leído el libro, o bien me acuerden de pensamientos y situaciones que yo haya vivido a través de la vida. Ahora bien, siento yo que no todos los libros tienen eso. Evidentemente todos los libros son una representación de la realidad y por ende tienen pensamientos e ideas, pero siento que hay unos que están más enfocados en ello que en otros. Por esta razón quería hoy traer un video en el que hable de 5 novelas filosóficas. Así que empecemos. Cuando hablo de una novela filosófica, no necesariamente voy a hablar de una novela que hable de filósofos o que nombre a Hegel o a Schopenhauer o a Kant o a Aristóteles o a Sócrates o a Stanislao Zuleta o a Freire o al que sea. Hablo de libros que representan una idea, en libros en los que puedes encontrar pensamientos sobre ciencias diferentes. Puede ser psicología, o puede ser biología, o puede ser sociología, o puede ser X cosa que en el libro se cuente mediante una situación que me haga pensar en ello, ¿sí? Que no necesariamente tienen que decir esto es una idea filosófica y tal, 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 sino que mediante las situaciones que van pasando en el libro, yo puedo pensar sobre ellas y puedo decir, uy, este es un análisis a esto, o esta es una representación de este análisis, o este contexto me hace pensar que el autor quería expresar esta idea en general. Entonces no son libros necesariamente filosóficos de la filosofía en general, sino libros con ideas profundos, con situaciones que me hicieron pensar. Entonces, empecemos. Bueno, el primer libro del que voy a hablar es La montaña mágica de Thomas Mann. Este es un libro que leí hace como 6 años quizá y hasta ahora sigue siendo mi libro favorito. Y considero que es un libro demasiado profundo con muchas ideas dentro. Digamos que este es el libro en el que son más explícitos en lo intelectual, en el sentido de que si hablan de teorías psicológicas o biológicas o sociales, históricas, digamos, de una manera más explícita, pero siento yo que es filosófico no solamente en ese sentido, que igual es demasiado interesante, sino por cómo el personaje principal, Hans Castorp, tiene un crecimiento a través de toda la historia y por eso es conocida como una novela de crecimiento o Bildungsroman, porque de la manera en la que nos presentan por primera vez al personaje es muy diferente a cómo termina el libro, ¿sí? Y a medida que va pasando la historia, a medida que Hans Castorp va conociendo a la gente que está internada en como en un centro de salud por allá, en un sitio regomelo de Suiza, creo que es, en Davos Platz, creo que se llama, si no estoy mal. Él va conociendo a diferentes personajes de la burguesía europea, que son cultos y otros no. Hay unos que son más bien de la vida práctica y otros que son más bien de la vida intelectual. Y él se va sintiendo cómodo en esa situación, conociéndolos, escuchándolos, dando sus propios puntos de vista. Y me parece muy interesante que a través del libro Hans Castorp, que es el personaje principal, va tomando cosas de cada uno de los personajes que va conociendo. Pero no es que sea como uno, si este man me agrada el resto, entonces ya voy a copiarlo 100% porque lo que dice es muy interesante, sino que es un individuo que tiene un discernimiento propio y él escucha a los personajes que se va encontrando y dice, uff, lo que dice este man es re interesante, pero no todo lo que dice es cierto, sino que hay cosas de las que dice que me parecen interesantes y voy a tomarlas, pero hay otras que dice que no me parecen interesantes y no voy a tomarlas. Y esto que dijo me hizo pensar en esto propio
una idea propia, lo cual me parece interesante. Entonces voy y hablo con otra persona diferente a esta que conocí y esta otra persona tiene un punto de vista, digamos, biológico o psicológico. Entonces yo le voy a expresar mi punto de vista que conocí y que he formado y esta persona me va a dar otro punto de vista y me va a parecer interesante también y digo, uy, esta persona, la charla que estoy teniendo con esta persona me está haciendo pensar también otras cosas que me parecen chéveres y que podría yo adoptar como propias. O evidentemente otras no, y me parece que el man es un poco ficti, pero bueno, esto que dijo lo voy a tomar para mí y esto que dijo me hizo pensar a mí en otra cosa y así. Entonces todo el libro es eso, es como Hans Castorp va creándose su propio discernimiento con base en lo que va escuchando alrededor, no solamente de manera intelectual, sino de manera práctica, porque también conoce un par de personajes que le enseñan o que él ve en ellas cómo comportarse en la vida práctica o cómo comportarse con respecto al amor o a la sociedad. Entonces es como muy interesante porque siento yo que esa es la vida y es un poco el objetivo también de este video, como en un libro yo como Sergio y ustedes como lectores propios pueden encontrar ideas interesantes en un libro y decidir qué tomar y qué no. Evidentemente uno no va a tomar todo el 100% de las ideas de un personaje o de un libro o de una persona que ustedes conozcan, sino que lo interesante es que ustedes analicen y tengan un discernimiento propio y de decir, oigan, esto que leí en el libro me pareció interesante y me hizo pensar en esto y por eso me parece muy chévere el libro, porque es un libro que me activa la mente. Y eso me parece muy genial de este libro, que siento yo que es eso, es esa representación de cómo un individuo con base a lo que lo rodea puede crear un discernimiento propio y tener ideas propias, lo cual me parece una idea de aplaudir y está maravillosamente escrito. Obviamente es europeo burgués, pero uf, es genial. Y por ejemplo me gusta mucho esta ilustración de la portada porque es eso, este debe ser Hans Castorp así como en plan bien individuo abstracto. Y estas, creo yo, son sus orejas, ¿sí? Y él está muy presto a escuchar para crear sus propias opiniones, ¿no? Y esta es Madame Shosha, que es como una chica de la que él se enamora y como igual el amor impregna tu ser independientemente de lo que sea, independientemente de si eres reintelectual o no, el amor siempre va a estar allí. Entonces, altísimo libro, súper, súper, súper recomendado, lo tengo súper anotado. Eh, Obviamente es un libro que puede ser lento, que se pueden aburrir también, es cierto, pero siento yo que tiene unas ideas muy interesantes. Es un libro que te pone a pensar mucho si lo lees a conciencia y si lo lees con disposición, haciendo el pacto de ficción, de decir, me voy a meter en este mundo y voy a entenderlo y voy a vivirlo y voy a leerlo de manera muy, muy, muy consciente. Siento que es un altísimo libro que de hecho este año está cumpliendo 100 años de escrito, es el centenario, se escribió en 1924, entonces, bueno, lo publicaron en 1924, entonces es súper recomendado. Bueno, el segundo libro lo leí hace un año y medio, un par de años quizá. Es una de las grandes sorpresas que me da la literatura, conocer a un autor que no es muy conocido y que no tenía en la mente, y un amigo que se llama Andrés, saludos Andrés, gracias por esta recomendación, me dijo que tenía que leer a Tomás González y desde que lo leí por primera vez con Los Caballitos del Diablo me enamoré de su escritura y he leído casi, bueno, varios de sus libros. Me parece un autor súper, súper, súper filosófico, pero es un autor que no te expresa esas ideas filosóficas explícitamente, sino que simplemente está contando una historia de la manera más sencilla, creo yo, que se puede contar, pero que las acciones, los sentimientos y los pensamientos de sus personajes principales, siento yo que hacen de los libros muy profundos y muy filosóficos por todo lo que se está sintiendo. Y uno de sus libros uno de sus libros favoritos para mí, creo que mi favorito es Las noches todas. De este tengo un video en el canal si quieren ir a verlo. Y siento que es filosófico porque es nuevamente la representación de cómo el exceso de conciencia
puede generar mal viajes en tu diario vivir, en tus sensaciones generales cotidianas, porque independientemente de que tengas todo resuelto, de que no tengas ningún problema, digamos, primordial de supervivencia, como tener que comer o tener que conseguir un techo donde vivir o nada, este tipo lo tiene entre comillas todo, pero está llegando a su vejez y él se pone una tarea, él se pone una tarea, un objetivo para que su vida siga teniendo sentido, pero como piensa mucho, está pensando a cada momento, no se logra sentir feliz del todo ni aunque esté haciendo lo que quiere hacer. ¿Sí me entienden? Ni aunque logre el objetivo que se logra proponer, que se propone, no está feliz nunca con ello. Y también es como una expresión, como una ejemplificación o contar la decadencia de la vejez, la decadencia de la fuerza de vivir, de la fuerza de la voluntad por mantenerse en el mundo, porque este individuo está a cada rato intentando ponerse un objetivo para que su vida tenga sentido, pero su día a día siempre en un momento llega a ser triste y doloroso, porque es la condición humana, es la condición humana. Además, trata sobre un señor que quiere hacer como un jardín que se vea muy natural, que no se vea como hecho por los hombres, por los humanos. Eh, entonces también es como muy natural. Hay muchas plantas y hay como una suerte de filosofía de lo natural, de la naturaleza, y de cómo los europeos tienen una visión bien particular de la naturaleza, que este personaje principal, Don Esteban, pues no está de acuerdo con ella y por eso es como es el objetivo que se quiere proponer. En general creo que la obra de Tomás González es muy filosófica en el sentido que les hablo, no filosófica literal de hablar de autores ni nada, sino que sus historias y sus personajes reflejan los pensamientos humanos y las sensaciones humanas, y además está ambientado en Colombia, en un ambiente muy de los Andes, eh, considero yo muy latinoamericano, entonces recomendadísimo. Por favor denle la oportunidad a cualquier libro de Tomás González. De pronto La luz difícil de los que he leído es como más rela, aunque también es filosófico, te hace pensar mucho, pero este maravilloso. Cualquier libro que lean de este man no es una pérdida de tiempo. Entonces, Las noches todas de Tomás González. Bueno, el tercer libro del que les voy a hablar es un libro absurdamente famoso. Es un libro que quizá por lo mismo que es tan famoso, genera un poco de reticencia a ciertos lectores porque lo creen complejo o lo creen banal o lo creen demasiado mainstream o muy viejo y con un narrador difícil de leer, pero eso es una gran mentira y tienen que por favor leerlo porque a pesar de que sea tan mainstream y que todo el mundo hable de él, es un libro muy jueputa y por eso es lo que es y por eso es tan leído, y es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Es un libro demasiado maravilloso y filosófico en el sentido del que les hablo, porque es la historia de la sociedad, es como la expresión de la sociedad misma, como un poco como la historia de las sociedades humanas, obviamente localizado en Colombia, en un pueblo, digamos, de la costa colombiana, pero es demasiado interesante en ese sentido porque te muestra las diferentes etapas de una sociedad desde la fundación de una sociedad, digamos, establecida geográficamente, de una población, de un poblado, cómo, cómo se funda y cómo empieza a crecer, a tener un crecimiento no solamente social y moral, sino económico, de tal manera que llega a expandirse y a ser tan grande que empieza a tener relaciones con otros poblados y ya empieza a constituirse como una sociedad como tal. Pero como es la fundación misma de una manera muy espontánea, con gente común y corriente, es decir, sin una intervención gubernamental de decir,
el presidente o un ¿cómo se llama? Un gobernador de un departamento decir, vamos a hacer una población en este territorio geográfico y ya, y vamos a poner un alcalde y tal, vamos a hacerlo. No, es espontáneo, es de personas comunes, crean sus casas, hacen una población, eh, ya es tan grande que pasa una feria por ahí, y ahí es donde empieza todo con Melquiades, cuando llevan al coronel Aureliano Buendía a conocer el hielo y bla, bla, bla. Eh, y como esta sociedad llega a un punto que, como les digo, es espontánea, es de personajes normales, pero se hace tan grande que la religión viene. Sí, porque es como, uy, ahí hay una población y llega la religión católica, por supuesto, uy, hay que ir allá, pongamos una iglesia, llevemos feligreses, convirtamos a la gente. Entonces, el hecho de que llegue la religión a Macondo, a esta población espontánea que nació de la nada, hace que la población cambie de cierta manera, ¿no? La influencia de la relación, de la religión en una población es bien importante y llega ahí y nos lo muestran el narrador y la historia en general, pero no solamente eso, porque llega la religión y ya estamos bien establecidos, empezamos a crecer más, empieza a haber una economía en el lugar, en la población, en Macondo, y llega a crecer a tal punto que ahora sí llega el gobierno, ¿no? Es como, uy, aquí hay una población y ellos no están regidos por nuestras leyes. Toca llegar allá y poner un alcalde. Toca llegar allá y que hagan parte del país que somos, de Colombia. Entonces mandan un alcalde, es decir, llega el gobierno a esta población que inició espontáneamente con personas del común. Y como pasó con la religión, con el gobierno es igual. El hecho de que llegue el gobierno a establecer normas, a establecer costumbres y leyes, hace que la población, que el conjunto, que Macondo cambie también de determinada manera, y eso no lo cuentan en el libro. Y se vuelve tan grande en un momento que empieza a llegar la tecnología. Llega el tren, llega el cine, llega como construcciones más grandes, llegan empresas multinacionales, y como pasó con la religión y con el gobierno, esta tecnología y estas empresas cambian drásticamente las relaciones y las dinámicas de Macondo y del poblado como tal. Entonces, eso me parece una cosa muy jueputa, parce, porque es como es la historia de una población, sí, me hace pensar mucho, me activa mucho la mente, es como que gonorrea cómo la religión cambia una sociedad, que gonorrea cómo el gobierno cambia una sociedad, que gonorrea cómo la tecnología y las empresas cambian una sociedad, y cómo el hecho de que esta sociedad crezca hace que la sociedad también se relacione con el país en general, y ahí es donde empieza este man, el coronel Aureliano Buendía, a meterse con las guerrillas y como a pelear un poco por la situación del país y quién es el gobierno y quién maneja el gobierno y cómo falsean las elecciones, y cómo el coronel Aureliano Buendía dice como, no, eh, yo no estoy de acuerdo con esta mierda, o sea, están falseando todo, yo voy a luchar en contra de eso. Y bueno, y es como la historia de la sociedad, en serio, es como, por eso es tan hijo de puta, es como la historia de la sociedad en sí misma. Entonces, uff, si no han leído esto, tienen que leerlo porque es una cosa muy hijo de puta. Y hay muchísimas cosas, ¿no? No es solamente esto que estoy diciendo yo, sino hay muchísimas cosas acá que me hicieron pensar. Miren, también lo tengo súper anotado. Una cosa muy hijo de puta este libro, parce, o sea, tienen que leerlo. Si quizá tienen el prejuicio de no leerlo por X motivo, por favor quítenselo. Siempre cuando se enfrenten a un prejuicio, piensen en que ustedes mismos tienen que tener una opinión sobre ello. Si no se dejen llevar por las opiniones de los demás, aprendan del joven Hans Castorp y tengan un propio discernimiento. Bueno, 100 años de soledad. Bueno, el cuarto libro del que les voy a hablar es En diciembre llegan las brisas, de Marvel Moreno. Que libro el hijo de puta también. Es un libro filosófico en el sentido de el análisis de los personajes que hace. Cada personaje tiene una personalidad, ¿no? Tiene unos pensamientos,
tiene una manera de actuar, tiene una manera de relacionarse con los demás, como pasa en la vida real. Yo soy un personaje, usted es un personaje, esta otra persona es un personaje, su mamá es un personaje, su papá es un personaje. Todos somos personajes y todos tenemos pensamientos, ademanes, maneras de hablar, pensamientos que nos rigen como nosotros mismos. Es decir, una persona cristiana es un personaje porque tiene mucho, o sea, tiene a Cristo en su actuar y en su pensamiento, y eso lo hace ser de cierta manera. Pero no es solamente eso. Nosotros somos personajes por cómo crecimos, en la familia en que crecimos, las costumbres que nos dieron, cómo eran nuestros papás, qué valores nos enseñaron nuestros papás, eh, qué aprendimos de nuestros amigos, qué aprendimos de los familiares, de las personas que admirábamos. Sí, es como lo de Hans Castorp. Todos somos un personaje por cosas particulares que pasan en nuestras vidas, situaciones, personas que conocemos, nuestra alma misma es de determinada manera. Hay personas que tienen una naturaleza más enojada que otras, hay personas que tienen una naturaleza más tímida que otras, y eso, todo eso en conjunto nos hace un individuo, un personaje. Y en este libro siento yo que Marvel Moreno nos presenta personajes, pero nos explica esas razones de por qué son de esa manera, por qué yo o digamos Dora, un personaje de la primera historia de este libro, porque tuvo una vida tan paila como la tuvo, porque terminó con un man en la mierda de machista que quería minimizarla, porque ella creció de cierta manera, porque su cuerpo era de cierta manera, porque sus instintos y su naturaleza era de cierta manera, porque su abuela era de cierta manera, y porque su abuela vivió ciertas cosas que la hicieron ser de esa manera. Entonces, esto me parece una cosa muy, muy, muy impresionante, cómo, cómo te explica el personaje, te lo explica, le hace un psicoanálisis y te hace pensar en ello, como, uff, claro, con razón Dora es así, con razón la abuela de Dora es así, por toda esa mierda que vivieron, ¿sí? Mm, y eso te hace pensar mucho, y es un libro que me hizo pensar mucho, es muy psicológico, y crudo y fuerte. Y obviamente también es un análisis al feminismo, al machismo, perdón, al machismo como un fresco, un retrato del machismo. Entonces es un libro que te hace pensar mucho. Ella es Marvel Moreno, de la época de Gabriel García Márquez. En su época sí se leyó, pero no del todo. Y siento que este libro es muy impresionante y deberían leerlo más la gente en general. Entonces, un libro filosófico también que me hizo pensar mucho y que es demasiado psicológico y genial. Bueno, y por último tenemos, creo yo que debe ser mi segundo libro favorito, o por ahí, qué libro tan maravilloso. Este es, creo que sí es un poco el más filosófico, porque sí es una manera pedagógica de expresar el empirismo de John Locke y Hume, David Hume, pero pues no los nombran y tampoco es tan explícito de esa manera, pero definitivamente lo es, y son los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. También tengo un video en el canal por si lo quieren ver. No tiene muchas visitas, deberían verlo, es un buen video. A mí me gusta mucho ese video. Y sí, trata de cómo, ay miren, hay fotos acá, hay fotos mías, este soy yo. ¿Quién diría que este niño se convertiría en este piro? ¿Cómo era? Sí, miren, también está súper anotada. Expresa un poco cómo sería la percepción de un humano si fuese grande o si fuese pequeño, de cómo sería la percepción, digamos, de otros individuos, digamos, si nos representan a nosotros como humanos. Eh, entonces, no sé qué más decir. Si quieren verlo, vayan al canal y busquen Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Creo que se llama como El empirismo inglés, y en Los viajes de Gulliver creo que se llama, algo así.
Entonces es un libro muy interesante, fácil de leer, divertido, que te hace pensar en eso mismo, en cómo el mundo se representa con base en nuestros sentidos y que este pocillo sería muy diferente, yo me lo representaría muy diferente si todo yo fuese así de pequeño o si todo yo fuese como un edificio de 12 pisos. Eh, entonces definitivamente es muy interesante, es uno de mis libros favoritos y ya creo que eso es todo. ¿Qué más puedo decir de los viajes de Gulliver? Entonces nada, deberían leerlo, es un gran clásico, tiene varias adaptaciones a películas, series, shorts, en fin. Tiene creo que también versiones infantiles de literatura, versiones reducidas, pero vayan al original, en serio. Yo no me lo esperaba, yo cuando me lo leí fue como, "Ah, bueno, los viajes de Gulliver", y qué sorpresa tan gigante, es un librazo muy divertido y muy chistoso, entonces en serio se los recomiendo. De hecho, estos 5 libros se los recomiendo demasiado, lo que les dije en un principio del video. Si hay algo que me gusta de leer un libro y que me parece atractivo en un libro, es que me haga pensar, que me active la mente, que me haga pensar en cosas que yo no había pensado, que me haga volver a pensar en cosas que ya había pensado, que me haga decir, efectivamente esto pasa en la vida real, o yo me he sentido así, o sí, es como muy genial, es como muy genial. Entonces, pues nada, son 5 de mis libros favoritos. Hay algunos que tienen video en el canal. Ay. Este tiene video en el canal, este tiene video en el canal, el de Marvel Moreno, y este tiene video en el canal. Y estos dos son cosas muy grandes que me da un poco de miedo hacerles video. Pero bueno, ahí está. Eso es todo, muchachos. Gracias por estar aquí. Si les gustó el video y si estuvieron hasta acá, que es muy difícil que alguien llegue hasta los 20 minutos del video, pues les agradezco. Si les gustó, le dan me gusta y se suscriben y se lo pueden pasar a sus amigos y así. Y pues ya, eso es todo. Muchas gracias. Adiós.